Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Damos gracias a Dios por su infinito amor y su infinita bondad, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios, ya sea parcial o totalmente, y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, emocional, entra en caos en las relaciones y en la capacidad de responder como tiene que responder. Y tercero, para conducir al ser humano en ese estado de caos, en caso tal de morir así, a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que quiero invitarle en esta mañana a no permitir que el diablo lo separe de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita que lo separe de la verdad de Dios, ni parcial ni totalmente. Segundo, no le permita traer caos a su vida ni a su familia. Tercero, no le permita conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por este tiempo de caos, y llamamos caos a la desesperación, a la angustia, al miedo, al estrés, a la opresión, a la depresión, a esa inseguridad y a esa impotencia de responder como tenemos que responder en los momentos de la vida. Si usted está pasando por esos momentos de caos, quiero invitarle al que le clame a su Creador, al Dios que lo creó, porque es el único que quiere y puede ayudarlo a salir de donde usted se encuentra. En cualquiera que sea su caos, cualquiera que sea su situación, Dios quiere y puede ayudarlo. Clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Ya Dios está listo con la palabra en esta mañana para bendecir su vida, para sanarle, para librarle, para sacarlo de la aflicción, del caos, de la desesperación. Solo falta que usted clame al Señor para que esa palabra que Dios tiene para usted, usted la pueda recibir en esta mañana. Oramos pues al Señor y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entender. Le pedimos al Señor en el nombre precioso de Jesús y declaramos delante de Él en esta mañana que renunciamos al engaño, a la mentira y al error. Renunciamos a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y estamos dispuestos, ahí donde usted está, esté dispuesto a oír la palabra del Señor, a aferrarse a ella como ese medio que Dios le va a dar en esta mañana para sacarle de donde está en el nombre precioso de Jesús y ponerlo en un estado de paz, de tranquilidad y obrar milagros en su vida y en esa situación que usted tiene que resolver. Creemos en la bondad de Dios para con los hombres y Dios en esta mañana nos está permitiendo compartir una palabra hacia los padres. Hoy estamos celebrando en nuestra comunidad el Día del Padre, el día de esa figura, de ese héroe en los hogares, ese héroe que Dios estableció en el hogar con propósitos específicos y eternos y que hoy queremos hablarle a cada papá, queremos hablarle a cada familia acerca del rol de este hombre en el hogar, para que el hombre se dé cuenta cómo fue el plan de Dios, porque no somos padres simplemente porque quisimos ser padres, no, hay un diseño divino. Así que queremos compartir con ustedes esta preciosa enseñanza acerca del Padre según los propósitos eternos de Dios. Y en Isaías 59, versículo 21, dice la palabra del Señor así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová.
el espíritu mío que está sobre mí, sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Este mensaje va dirigido a los papás, a los padres, a esa figura masculina, a ese héroe, a ese representante de Dios en cada hogar. Está dirigida esta palabra. Y dice que ser papá es un llamado a restaurar y a bendecir. Eso es lo que significa papá, un llamado a restaurar y a bendecir. Aquí vemos que el plan del Señor a través de esta palabra es que la palabra que Dios pone en la boca y en el corazón del papá no faltará de su boca. Y esa palabra se la debe enseñar a sus hijos, para que los hijos le enseñen a los hijos. Y entonces vemos la intención de Dios con esa figura paterna, con esa figura que va a bendecir su descendencia. Y aquí vemos 3 generaciones. El papá, que es la primera generación, los hijos, que son una segunda generación, y los hijos de los hijos, que son una tercera generación. Vemos cómo la intención de Dios con el papá es bendecir generaciones, restaurar y bendecir generaciones. En Éxodo 25 dice la palabra del Señor que la maldad de los padres irá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. O sea que todos aquellos que no guardan la palabra, que no estudian la palabra para guardarla y ponerla por obra y vivir de acuerdo a los diseños de Dios, son personas que aborrecen a Dios. Y por dejar la palabra del Señor, lo que hacen con su descendencia es bendecir hasta la tercera y cuarta generación. Los maldicen. Hasta la tercera y cuarta generación. Y eso va de generación en generación en el mismo principio. Pero me llama la atención aquí que cuando Dios pone la palabra de él en la boca del papá, tiene la intención de bendecir la segunda y la tercera generación para que vaya en ese mismo principio de generación tras generación la bendición. O sea que este principio de Dios poner su palabra en la boca del papá para que él bendiga su descendencia es el principio de acabar con la maldición, con la desgracia, con el sufrimiento, con la ruina, con el caos en la vida del hogar, en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de los hijos. Así que yo estoy invitando en esta mañana a cada papá que está aquí presente, que está escuchando allí, que no estás escuchando por accidente, ni por casualidad. Estás escuchando, estás sentado ahí porque Dios te quiere hablar en esta mañana, porque eres la persona a parar la maldición sobre tu descendencia y a bendecir tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Hemos sido maldecidos desde la tercera y cuarta generación, desde Adán. Generación tras generación se ha maldecido, generación tras generación. Pero Dios tenía un propósito, tenía un principio, y era que a través de su palabra que llegara al papá, cortaba con esa maldición para que se convirtiera en bendición, la bendición de su descendencia. Hoy tú estás ahí, yo estoy aquí, soy testigo de lo que te estoy diciendo, porque pude bendecir la generación de mis hijas y pude bendecir la generación de mis nietos, y vamos a ir de bendición en bendición sin la maldición, porque esta palabra es verdad en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que papá, no sé dónde estás, no sé cuál sea tu estado, pero lo único que sí sé es una cosa, que Dios te tiene ahí para que escuches cómo puedes cambiar la maldición de tu descendencia en bendición. Así que está atento y pídele al Señor allí con todo tu corazón que te enseñe a invertir, a convertir la maldición en bendición para tu vida y para tu descendencia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarte por esta reflexión, y es una reflexión real que quiero compartir contigo, y dice así: el rol del padre no es cultural ni circunstancial.
es un diseño divino. Dios creó al hombre para reflejar la imagen y la semejanza de Dios en la familia. Dios creó al hombre para que el hombre portara la imagen y la semejanza de Dios en la familia. Ungiera y bendijera a sus hijos con eso. Y ser el sacerdote espiritual que afirma, guía y bendice a sus hijos. Escúchalo bien. Para que tu papá fueras el sacerdote espiritual que afirma, guía y bendice a tus hijos. Ese es el diseño de Dios. Ahora hay algo que tienes que saber. Este diseño ha sido distorsionado por Satanás, por el pecado, por el abandono a los principios de Dios, por la ignorancia de los principios de Dios, por la religiosidad y la inconsciencia del ser humano que llega por estar apartado de Dios y de su palabra. Inconsciencia. Y la inconsciencia es profunda, es tenaz, impresionante. Todos queremos hijos buenos. Todos queremos hijos que conquisten, que ascienden, que triunfen, que les vaya bien. Todos queremos hijos buenos. Pero la mayoría ignora la condición del corazón de sus hijos y la condición espiritual de sus hijos. Dos cosas que se han ignorado, pero que no se pueden seguir ignorando. La condición del corazón de nuestros hijos y la condición espiritual en la que nacen. Por ignorar esas dos verdades, por ignorar el diseño de Dios, tenemos hijos y traemos hijos al mundo a sufrir, a repetir desgracias, sufrimiento, pecado, consecuencias de generación tras generación. Pero hoy es el día de ponerle fin a eso en el nombre precioso de Jesús. Escucha lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 32:6 el Señor dice así: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Lo que Dios está diciendo aquí es que todo ser humano, desde que nace con un corazón destinado a la iniquidad, a la maldad. Esto es lo que se llama pecado original. Aunque nos engañaron diciendo que el bautismo quitaba el pecado original, porque nos engañaron con eso, el pecado original hay que desarraigarlo del corazón de los hijos. Pero tienes que saber cuál es el método que Dios estableció. Y el método que Dios estableció para cambiar el corazón de los hijos, para quitar el pecado original, está en la Biblia. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el medio. Jesucristo es el medio. El bautismo sería un testimonio de que fui libre, de que mi corazón fue cambiado y transformado. Un corazón destinado a la iniquidad, a la maldad, a producir maldad. Fue cambiado por nuestro Señor Jesucristo. Es cambiado por nuestro Señor Jesucristo cuando la persona es consciente de ese corazón que tiene y cuando lo quiere cambiar. Cuando es consciente del corazón que tiene, que solamente produce iniquidad, queja, murmuración, enojo, contienda, divisiones, y lo quiere cambiar. Entonces la persona se acerca a Jesús para decirle: perdóname por todo el daño que he hecho. Sálvame de la condenación del infierno porque no quiero ir al infierno y no quiero estar separado de Dios en vida. Y le dice a Jesús que entre en su corazón y lo recibe como su Salvador. Jesucristo hace el cambio. Es el único que puede cambiar la condición del corazón del ser humano. Hoy, escúchame bien, hoy Dios llama a los padres, a recuperar su rol, el rol que Dios puso en sus vidas, de ser sacerdotes espirituales que restauran, afirman, guían y bendicen a sus hijos. Escucha, papá, hoy Dios te está llamando a volver al rol, a recuperar el rol que Dios te creó. Ser ese sacerdote espiritual que restauras, afirmas, guías y bendices a tus hijos. Que restauras el corazón de ellos a través de Jesucristo. Así que
La palabra del Señor es muy hermosa en todos los temas, pero este tema está especial y nutritivo para nosotros como padres. Tenemos tres objetivos en esta mañana. El primero es comprender el rol eterno de Dios para los padres. Comprender el rol eterno de Dios para los padres. Segundo, asumir el llamado a ser ejemplo, proveedor, protector y sacerdote espiritual. Asumir el llamado a ser ejemplo, proveedor, protector y sacerdote espiritual. Y tercero, conocer nuestra responsabilidad de guiar, corregir, restaurar y afirmar el corazón de nuestros hijos. Escúchalo bien. Conocer nuestra responsabilidad de guiar, de corregir, de restaurar y de afirmar el corazón de nuestros hijos en los principios de Dios. Nuestros hijos necesitan sufrir un cambio de corazón, un cambio de conducta. Escucha bien, papá. No cambiarás el corazón de tus hijos castigándolos, pegándoles, disciplinándolos. No lo cambiarás. El único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos, el nuestro y el de nuestros hijos, es el Señor, nuestro Creador, a través de Jesucristo. Vamos a mirar lo que significa en el original ese término papá o padre, porque tal vez nos llamamos papá o nos llaman papá, pero realmente no sabemos lo que nos están diciendo. Y cuando alguien nos dice papá, vamos a conocer el significado para que sepamos qué es lo que nos está diciendo. Dice que el significado de papá en hebreo es ab, que significa fuente, sostenedor, el que da origen, la fuente de vida, identidad, propósito, protección y bendición para sus hijos. O sea que cuando nuestros hijos nos dicen papá, nos están diciendo, usted que es la fuente, usted que es el sostenedor, usted que me dio origen, usted que es la fuente de vida, usted que me da identidad, usted que me da propósito, usted que me da protección y bendición. Eso es lo que nos está diciendo. Aunque el término papá se volvió un término sin conocimiento y sin contexto, esto es lo que significa papá. La fuente, el que sostiene, el que da origen, el que le dio origen a ese hijo, a esa hija, el que es la fuente de vida. Escucha bien, la fuente de vida. El que trae identidad a sus hijos, o sea, el que les restaura esa identidad de pecado original por la identidad original de Dios, de ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. El papá que restaura la identidad de sus hijos. El que restaura a sus hijos al propósito de Dios. El que protege a sus hijos y los bendice como hijos de Dios. Y el término griego para papá es pater, que significa aquel que nutre. Y ahí cuando dice nutre, yo quiero decirte, papá, que seas consciente de las dos naturalezas de tus hijos, las tuyas, las de tus hijos, de tu esposa y de todo el mundo. Las dos naturalezas de tus hijos. Ellos tienen una naturaleza física que los nutres con el pan, con la yuca, con la papa, con la carne, con el pollo. Pero tienen otra naturaleza espiritual que solamente lo pueden nutrir con esta palabra. Escúchalo bien. Solo puedes nutrir, alimentar y guiar a tus hijos para el bien a través de esta palabra. Dice que padre o papá es el que sostiene, educa y disciplina con amor. Es la cabeza responsable que provee, forma el carácter, guía, instruye y da propósito eterno a sus hijos. Eso nunca nos lo habían dicho.
Eso nunca lo estudiamos. Eso nunca lo conocimos. Por eso son los hogares hoy en día. Y por eso por eso lo más seguro es que viene de un hogar disfuncional. Porque nuestros padres no hicieron eso con nosotros. Y los padres de ellos no hicieron eso con ellos. Y eso va de generación tras generación. Desde Adán para acá. No ha sido la intención de Dios. Porque Dios envió su palabra audible, envió su palabra escrita y envió su palabra encarnada en Cristo Jesús para que conociéramos la importancia de la palabra. Porque es a través de la palabra que somos regenerados y transformados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando el Hijo nos llama papá, nos está diciendo, usted que me nutre, usted que nutre mis dos naturalezas, la física y la espiritual. Usted que me sostiene, usted que me educa, usted que me disciplina con amor. Usted que es la cabeza responsable, que me provee, que forma el carácter en mi vida, que guía, que me instruye y da propósito eterno a mi vida. Eso es lo que significa papá. La pregunta es, ¿si estamos haciendo eso? ¿Ese ha sido nuestro rol y nuestro entendimiento y nuestro propósito con nuestros hijos? ¿O qué estamos haciendo? Entonces quiero llevarte por 3 puntos importantes en este día para que entiendas más tu rol y puedas hoy decirle al Señor que te introduzca en ese rol. Para que paremos la maldición en nuestro hogar y sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos y traigamos la bendición para ellos en el nombre precioso de Jesús. Dice, el padre es reflejo de Dios en el hogar. Eso es el papá. Un reflejo de Dios en el hogar. O sea, un reflejo de vida, de amor, de verdad, de justicia, de misericordia. Un reflejo de perdón de Dios. Un reflejo de la gracia de Dios. Eso es el padre que conectado con Dios le enseña a sus hijos. Le enseña a sus hijos a conocer a su creador. Le enseña a sus hijos a relacionarse con su creador. Si el papá no tiene una relación con Dios, no tiene una relación con esta palabra, no le va a enseñar eso a sus hijos y va a privar a sus hijos de la bendición y a los hijos de sus hijos. Pero si hoy o vienes con Dios y con su palabra, estás bendiciendo a tus hijos y date cuenta y examina tu vida que si estés bendiciendo a tus hijos. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:4. Un mensaje para los padres hace más de 5,000 años atrás. Escucha bien. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Mira bien el rol y la responsabilidad nuestra. Está diciendo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo quiero que seas consciente de esto, papá. Si tu hijo comete una falta, una desobediencia, normalmente los papás los castigan. Pero el corazón que ellos tienen no es un corazón para obedecer. Es un corazón por causa del pecado y de la influencia del diablo para desobedecer. Jesús lo aclaró y lo dijo de esta manera. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. O sea que mientras la persona no tenga ese encuentro con Jesucristo para que le cambie el corazón, le transforme el corazón, como lo dice el Señor en Ezequiel 36, 25 al 27. Mientras la persona no encuentre a Jesucristo que le cambie el corazón, no puede ser bueno. Pero los padres queremos hijos buenos. Entonces los disciplinamos, los castigamos, los regañamos, les hacemos mala cara, les quitamos la amistad y una cantidad de cosas. Y eso los frustra más. Porque es que no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Ellos necesitan ser libres del pecado original. Ellos necesitan un nuevo corazón. Y por eso el propósito de Dios con los padres era que los padres le enseñaran a sus hijos el problema que tenían consigo y la solución de ese problema.
Para que el padre pueda hacer eso, tiene que haberlo experimentado un cambio de corazón, de conducta, de actitudes, para poder llevar a su hijo a ese mismo estado. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira la amonestación del Señor. Si tu hijo está haciendo algo malo, léele lo que dice el Señor y confróntalo. Dile, hijo, tú estás haciendo esto y esto y esto, pero mira lo que dice el Señor, cómo debes de actuar. Eso es crearlo en disciplina y amonestación del Señor. Mira que aquí no hay rejo, no hay palo, no hay golpes, no hay mala cara. Tienes que saber que tu hijo tiene un problema o tus hijos tienen un problema y que tú eres llamado como el sacerdote espiritual a liberarlos de ese problema, del pecado original. El único que hace eso es Jesucristo y ellos lo tienen que pedir. Ellos tienen que conocer su problema y la solución a través de Jesucristo para que puedan decirle a Jesucristo que entre en sus corazones, que los perdone y que los cambie. Esa es tu tarea, papá. Esa es tu tarea de sacerdote en la casa, enseñarle a tus hijos y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para que ellos conozcan su problema, conozcan la solución y puedan acceder a la solución. Soy padre de 2 hijas, que gracias a Dios me permitió instruirlas cuando tenían 5 y 6 años. Y son un ejemplo, una maravilla de seres conectados, caminando con Dios, enfrentando sus caminos, sus luchas y resolviéndolas junto con Dios a través de la oración y de la fe. Y es un descanso para uno muy grande, porque sabemos que están con Dios, que tienen a Dios y que se relacionan con Dios. Dice el Señor, el segundo punto que quiero mostrarte es: restaura integralmente a tus hijos. Todo papá debe restaurar integralmente a sus hijos. No solamente restaurarlos en el deporte o en lo físico. No solo restaurarlos en la alimentación, no, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en las relaciones, en la moral. Y para poder hacer eso, ellos tienen que experimentar un cambio de corazón. Entonces en Malaquías 4:6, Dios dice lo que haría a través de Jesucristo, a través del Evangelio, a través de la palabra, lo que Dios haría en los hombres. Y mira lo que Dios hace en los hombres. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En otras palabras, Dios hará a través de la palabra y de sus mensajeros, al llegar a la vida de un padre, que ese padre vuelva su corazón hacia los hijos. O sea, a que el padre conozca y entienda la problemática de su hijo y la solución de su hijo. Para que al traerle la solución y el tomar la solución experimentar, el corazón del padre se va a volver a la necesidad del hijo. Pero no se queda ahí. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando el padre tiene un nuevo corazón, cuando el padre ha tenido ese encuentro con Jesucristo y ha experimentado ese perdón y esa salvación y esa transformación del corazón, es lo que le va a comunicar al hijo. Ese padre está conectado con el problema de su hijo. Ese padre está interesado en resolver el problema de su hijo, la problemática de su hijo. Y trabaja por ello y ora por ello. Y le aconseja y le enseña y le muestra. Y el día que ese hijo, que esa hija acepte la solución, acepte a Jesucristo, el corazón de ese hijo se volverá al corazón del Padre. Entonces se experimentará una unidad de relaciones con Dios en el hogar y con la familia en el hogar. A través de tu sacerdocio espiritual, papá, trabajarás en la vida de tu hijo para que no ande con ese karma del pecado y de la desgracia de los demonios. Será libre en el nombre precioso de Jesús. Y el corazón de ese hijo, de esa hija se volverá no solamente a Dios, sino que se volverá a ti, papá, para amarte, para honrarte, para valorarte, para apreciarte, para obedecerte en el nombre precioso de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Mientras nosotros no tengamos un corazón cambiado y nuestros hijos no tengan un corazón cambiado, estamos caminando para maldecir la tierra. Pero cuando Dios nos cambia el corazón, cuando nos volvemos amigos de Dios, cuando sufrimos la transformación del corazón, caminamos para bendecir la tierra. Ese ha sido el propósito de Dios, que en la medida que pisamos la tierra la bendigamos. Hay un testimonio tremendo de un pueblo llamado Almolón en Guatemala, donde solamente había pecado, droga, incesto, maldad, brujería, hechicería, santería, de todas las maldades. Un pueblo carcomido en la miseria y en la pobreza, en la degeneración, en la destrucción de los hogares. Pero llegó el evangelio a ese lugar y las personas comenzaron a recibir la palabra y a sufrir las transformaciones de sus corazones. Y ese pueblo que solamente daba miseria y pobreza y ruina, la tierra comenzó a producir alimentos, frutos gigantes, que trajo la atención de muchas comunidades exteriores. Y venían a Almolonga, en Guatemala, solo para conocer cuál era el secreto de por qué la tierra producía esos frutos. Y lo que ellos respondían era la fe y la oración. Podemos bendecir la tierra en la medida que caminamos con la bendición. En la medida que trae la bendición para tus hijos, papá, harás que ellos bendigan la tierra y lo que hacen, porque el Señor dice, y todo lo que hagan prosperará. Dice que esa intención de Dios de volver el corazón hacia los hijos es restaurar, retornar a la relación original, a ese sueño que Dios tuvo con Adán y Eva cuando lo crearon antes de pecar. Debemos de volver a ese diseño a través de Jesucristo, porque a eso fue que vino Jesucristo, a perdonar pecados, a salvar vidas de la condenación del infierno y a transformar corazones para que volvamos a la intención original. Escucha esto, Dios quiere usar al Padre para restaurar el corazón egoísta, orgulloso, herido, confundido y rebelde de sus hijos. La paternidad no es solo autoridad, es restauración, reconciliación y sanidad en el corazón de tus hijos, en el nombre precioso de Jesús. Y por último, dice que el Padre es portador de la bendición de Dios. El Padre es portador de la bendición de Dios. Un Padre que ha sido restaurado en su corazón. Un Padre que se ha encontrado con Jesucristo. Un Padre que se ha encontrado con la luz, con la verdad, con la bendición, es lo que va a traer para sus hijos. Y mira lo que dice Génesis 49:28, hablando precisamente de Jacob, de Israel. Y escucha que esto es muy importante, dice la palabra del Señor así. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Escucha bien esto. Israel, Abraham, Isaac, Jacob, bendecían su descendencia. Declaraban las bondades de Dios y la bendición de Dios sobre sus hijos. Y aquí lo dice muy claro. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Escucha bien, lo que su padre les dijo al bendecirlos, no al maldecirlos. La palabra maldecir es hablar mal de los hijos. Declararles cosas malas para sus hijos. No vas a prosperar, no te va a ir bien, eres rebelde, eres grosero, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y ese es el corazón de un padre que no ha tenido un corazón regenerado. Un padre que no se ha encontrado con Dios. Cuando leímos Isaías 32:6, decía la palabra del Señor que esa persona que su corazón es una fábrica de iniquidad, tiene una cosa por costumbre. Escucha bien esto. Y dijo así, dejando vacía el alma hambrienta y quitándole la bebida al sediento. Nuestros padres no conocieron a Jesús, no cambiaron su corazón, al menos los míos. Y ellos me quitaron la comida espiritual, me quitaron la bebida espiritual. Y por no darme la comida y la bebida espiritual, yo pasé por situaciones que nunca debía haber pasado.
si ellos me hubieran dado la bebida y el alimento espiritual. Si tu corazón no ha cambiado, papá, tú no puedes darle a tus hijos la bebida y el alimento espiritual. Los dejarás hambrientos y sedientos. Y ahí es donde van a los vicios, ahí es donde se quieren quitar la vida, ahí es donde se casan y no son capaces con el matrimonio. No saben amar, no pueden amar porque no son capaces. No es que no quieran, es que no son capaces. Entonces aquí dice, cuando está diciendo que Israel bendijo a sus hijos, es que si tú quieres bendecir a tus hijos para darles el pan espiritual y la bebida espiritual, tú tienes que haber experimentado la transformación. Y saber que eso que te pasó a ti es lo mismo que le pasa a tus hijos. Entonces estás dispuesto y estás listo para bendecirlos. No para hablar mal de ellos, no para hablar lo que el Señor dice de ellos. Que si conocen al Señor serán una nueva criatura, que serán más que vencedores, que todo lo que hagan los prosperará, que les irá bien, que el Señor es su escudo, que el Señor es su protector, que el Señor es su guardador, que el Señor es su sanador, que el Señor es su restaurador, que el Señor es su bendición. Y les hablaríamos y les profetizaríamos cosas buenas de parte de Dios para sus vidas. Y no hablaríamos mal de ellos. Y aunque hicieran cosas malas, le diríamos, hijo, eso que estás haciendo no es lo que Dios quiere para ti. Tú necesitas un cambio en tu corazón y Jesucristo está listo para hacerlo. ¿Quieres hacerlo ya? ¿A que no? Sigue orando, sigue insistiendo, pero bendice a tus hijos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. La palabra bendecir significa conferir destino. Hablar bien para restablecer el propósito. Escucha bien esto. La palabra bendecir significa conferir destino. Declarar, profetizar un destino para ellos. Hablar bien para establecer un propósito en sus vidas. Hablarles del amor de Dios, hablarles de lo valioso que son ellos para Dios, hablarles de que tal manera los amó Dios que envió a su Hijo para salvarlos. Hablarles palabras de bendición, eso es bendecir. Escucha, un padre que bendice marca el futuro de sus hijos. Sus palabras tienen poder para edificar y para destruir. Escucha bien, para edificar o para destruir. Con tus palabras edificas la vida de tus hijos o la destruyes. Para activar el diseño de Dios o para cerrarlo y enterrarlo. Con tus palabras de bendición estás construyendo la vida de tus hijos, el futuro de tus hijos. Estás activando el diseño de Dios para ellos. Pero si no los bendices, los estás destruyendo y estás abriendo el portal y cerrando la bendición de Dios para ellos y sufrirán las consecuencias de un padre que no los pudo bendecir porque tampoco estaba bendecido. Concluimos pues en esta mañana y es hora de tomar decisiones. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Vas a hablar con el Señor en esta mañana. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la acción a tomar en esta mañana para que el Señor te ministre? ¿Eres ese padre que ya tuvo y experimentó la transformación de su corazón? ¿Eres ese padre que tiene la palabra y el Espíritu de Dios dentro de ti y se lo transfieres a tus hijos? ¿Eres ese padre que los bendices y que los nutres y que los edificas y que los levantas y los proyectas a la bendición de Dios? ¿O eres el padre que aún no ha sufrido y ha experimentado ese cambio de vida y que con tus palabras y con tus acciones estás maldiciendo la vida de tus hijos y el futuro de tus hijos? Si ya eres ese padre con el corazón regenerado y estás bendiciendo la vida de tus hijos, te felicito. Sigue así, no pares. Pero si no tienes el corazón regenerado y no estás bendiciendo la vida de tus hijos, hoy es el día que puedes hablar con Dios ahí donde estás y decirle, Señor, reconozco que mi corazón no está regenerado. Reconozco, Señor, que yo no soy el que bendigo a mis hijos. Y te pido perdón y te arrepientes en el nombre de Jesús. Y dile a Jesús que entre en tu corazón, que perdone tus pecados y que te haga apto para bendecir la vida de tus hijos. Hoy puedes cortar con la maldición en tu vida y en tu hogar y en tu descendencia. Y a partir de este momento puedes empezar a bendecir a tu descendencia en el nombre precioso de Jesús.
lo que no entiendes y la ayuda que necesites, recuerda que aquí estamos para ti, para tu familia. Nos interesa tu bienestar, nos interesa el bienestar de tu familia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y guarda esto en tu corazón. Padre es aquel que engendra, que da origen a la vida. Padre es aquel que forma identidad, afirma quién es su hijo en Dios. Padre es aquel que provee seguridad física, emocional y espiritual para sus hijos. Padre es aquel que bendice proféticamente, declara declara el destino de Dios para tus hijos, lo que Dios determinó para ellos. La voluntad de Dios para tu vida, hijo, es buena, agradable y perfecta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga te tocará, ninguna desgracia te tocará, ninguna peste ni ninguna enfermedad en el nombre de Jesús. Tenemos una cantidad de promesas para declarar sobre nuestros hijos en el nombre precioso de Jesús. Y Padre es aquel que refleja a Dios, Padre, para sus hijos, que representa el amor de Dios, la justicia, la disciplina, la gracia y el poder de Dios para levantar a sus hijos. Oramos pues en esta mañana y tienes todo el poder de tomar decisiones. Puedes parar de ser un mal padre y convertirte en un excelente padre a partir de este momento. Si le pides a Jesús que entre en tu corazón, te perdone y te cambie. Y que tú quieres ser el padre según el diseño de Dios. Un padre que no solamente engendra vida, sino un padre que edifica la identidad, el carácter de tus hijos en Dios. Vuelve a escuchar esta enseñanza y vuelve a escuchar esta enseñanza y vuelve a escucharla y comienza a adaptar tu vida a lo que Dios te enseñó hoy. Y te garantizo en el nombre precioso de Jesús que tu vida no volverá a ser igual y que tus hijos comenzarán a tomar un destino diferente al que han traído. Por la influencia tuya espiritual como padre y como sacerdote en el hogar, tus hijos tienen toda la oportunidad de ser distintos, de ser transformados. Esos hijos buenos que quieres, Dios te los quiere ayudar a construir. La Biblia dice en el Salmo 127:1, si Dios no edifica la casa, y Dios va a edificar tu casa a través de sus consejos. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no vela, si Dios no cuida a tus hijos, en vano vela la guardia. Si Dios no cuida a tu esposa, a tus nietos, a tu descendencia, en vano vela la guardia. Así que bienvenido a Cristo Jesús, bienvenido al reino de Dios, bienvenido a esa relación preciosa con Dios, a afirmarla, a sostenerla y a mantenerla, porque te conviertes en la bendición de Dios para tu descendencia, para tus hijos, y aún puedes bendecir a los ascendentes que tengas cerca de ti. Oro pues por ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y las mamás, las esposas, ayuden a construir la vida de ese varón, porque ustedes son llamadas ayudas idóneas para que él pueda enfocarse, para que él pueda llegar a ser el hombre que Dios quiere que sea, a fin de que el hogar tenga bendición, no solamente para los hijos, sino para ustedes también, esposas. Oro pues por cada varón, por cada papá, en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta hora con estas verdades. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad en tu mente y en tu espíritu. Declaro transformación en tu ser interior por el poder del Espíritu Santo, de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Declaro que cuando creas en Jesús y lo recibas en tu corazón, tu vida será otra. No volverás a ser el mismo. Serás totalmente transformado para que bendigas la vida de tu descendencia y la vida de tu familia en el nombre precioso de Jesús. Te bendigo pues en esta hora con toda bendición del cielo y de la tierra, con toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material. Te declaro en Cristo Jesús una nueva creación en bendición, para bendecir a tu descendencia y para ver una descendencia preciosa y gloriosa, de la cual te sientas orgulloso y de la cual te sientas bendecido con la transformación que Dios trae para ellos. Recuerda que aquí estamos para ti, aquí estamos para tu familia y estamos para ayudar. Escríbenos, contáctanos y en lo que necesites ayuda, estamos para ayudarte en el nombre precioso de Jesús. Feliz Día del Padre. Te felicito por ser ese Padre en Cristo Jesús, una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Bendiciones. Feliz día del Padre y feliz vida en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.